Hola muchachos, muy buenos días. Bueno, como ven, el día de hoy no puedo estar con ustedes, tuve que salir, pero les estoy dejando este video para que ustedes puedan seguir con el programa. Vamos a tomar un tema nuevo, entonces por favor saquen de una vez su libreta, su pluma y para que puedan ir tomando notas. También por favor, quien esté ayudándome allá atrás con la computadora, le voy a pedir también que me ayude para hacer las pausas de que ustedes puedan ir tomando notas. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos y empezamos. La clase pasada nos quedamos, bueno, el último que les pedí fueron algunos ejemplos de la parte de trabajo con el asistente de voz, que me dijeron, este es un ejemplo que yo le quise pedir, le pedí tal cosa, esto me respondió, y entonces si yo lo hubiera tenido que haber hecho manualmente, hubiera tenido que hacer esto, esto y esto. Hubo unas respuestas, pues, la verdad, más o menos esperables, otras un poquito más creativas que le echaron, pues que pusieron a trabajar un poquito más al asistente. Entonces hubo desde el clásico de ponme una canción de Spotify hasta, no sé, mándale un mensaje de texto a tal persona y contéstalo, léeme la respuesta, eh, hazme una conversión de unidades, hazme una operación matemática, búscame una receta de tal cosa, así. Entonces había cosas, algunas más creativas, otras un poquito más sencillas, pero la cosa era, al final, y donde quería llegar era, al final, cuando tuvieron que hacerlo manualmente, todos me dijeron bien, ok, el primer paso hubiera sido desbloquear mi teléfono, el segundo paso hubiera sido, este, abrir la aplicación de Safari o abrir la aplicación de Spotify o lo que sea, buscar el video, abrir la del calculador y hacer la operación, meterme a Chrome y pedir conversiones de unidades, etcétera. La cosa es que se veía paso 1, paso 2, paso 3. Espérame un poquito. Ya, perdón, me dio tos. Entonces, ahora el tema que vamos a ver, y ahora sigue entrando en la parte de tema, pues es justamente diagramas de flujo, ¿va? Entonces, diagramas de flujo, a final de cuentas, es una herramienta que nos va a permitir observar paso a paso qué es lo que se tiene que ir haciendo en un procedimiento. Ajá. No solamente se utiliza en informática, entonces no es para que digan, nomás lo vamos a utilizar en esta materia, sino se utiliza, en diferentes áreas, diferentes materias, como justamente como una referencia, una pequeña guía de paso a paso para que ustedes sepan qué se tiene que hacer. Que por ejemplo, si tienen un manual muy grande, un instructivo o lo que sea, no tengan que chutárselo completo para saber cómo funciona algo. Simplemente pueden ver paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera, de una forma gráfica, y de repente si ya tienen una duda o tienen que entrarle un poquito más en especificaciones, por así ya se meten a ese punto en específico. Pero el diagrama de flujo les permite tener un panorama general de qué es lo que se va a hacer. Entonces empezamos. Diagramas de flujo. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta clase? Y por favor, acuérdense irlo pausando poco a poco para que vayan tomando nota. Primero que nada, entender cómo expresar de forma ordenada una actividad mediante diagramas de flujo. ¿Ok? Y segundo, aprender la simbología principal que tenemos que utilizar. Esos son los dos puntos, los dos objetivos que vamos a tener esta semana que vamos a estar trabajando con diagramas de flujo. Porfa, pónganle pausa. Ok, ¿qué es un diagrama de flujo? Vámonos entonces ahorita un poquito a la parte de la definición. Eh, Diagrama de flujo, lo que como ya les expliqué hace un ratito, es de alguna forma, de una forma visual, poder observar todo el proceso que se tiene que ir haciendo, que sepan, ok, dónde empieza, cuáles son los pasos que hay que hacer, cómo termina, dónde hay que tomar una decisión, etcétera. Entonces, te permite ver el panorama general y te permite tomar ciertas decisiones para decir, esto es lo que tengo que hacer, puedo poner tal cosa, puedo agregar otra cosa y voy a llegar a este resultado. ¿Va? Entonces, como definición, un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Con que me pongan eso es más que suficiente. Respuesta de examen es la representación gráfica de un proceso y ya.
No necesito más. Si quieren ponerle más detalles, perfecto. Pero con que me pongan eso, ya está bien. Pónganle pausa al video. Siguiente punto. Ok. ¿Qué es lo que tiene que traer o contener un diagrama de flujo? Bueno, con elementos visuales nos va a permitir identificar cuál es el inicio, cuál es el fin del proceso y cuáles son, bueno, los pasos intermedios que va a haber y qué decisiones se tienen que tomar para decir, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Entonces, esos son los elementos visuales que se tienen que observar. Finalmente, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que nos permite hacer? O sea, ya dijimos definición, ya dijimos qué es lo que contiene. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, permite organizar, evaluar y replantear un proceso. Organizar es decirlo, ponerlo cronológicamente, que esté bien paso 1, paso 2, paso 3. Evaluar es ver si lo que estamos diciendo cumple con toda pues ahora sí que la descripción del proceso, si se me está olvidando algún paso intermedio, si hay alguna otra cosa que yo debo tener en consideración y finalmente replantearlo. A lo mejor hay algo que está quedando ambiguo, hay una opción que no estoy considerando, alguna alternativa que por ahí está, a lo mejor puse pasos de más que no tienen que ser, entonces puedo simplemente modificarlo y volverlo a rediseñar. Y eso es lo bonito de estos diagramas. En vez de tener que borrar todo un instructivo enorme de 800 páginas, puedes hacerlo en un par de hojas mediante dibujos. ¿Va? Ok. Seguimos. ¿Cómo hacer un diagrama de flujo? Ahora sí, vámonos a los buenos. Se los resumí en 5 pasos para que fuera un poquito más digerible. Hay unas literaturas donde vienen muy descriptivo cada ser. Yo creo que esta es una forma un poquito más sencilla en la cual pueden decir, de esta forma hago un diagrama de flujo y ya no tengo complicaciones. ¿Okay? Voy a ir haciendo pausas y me voy a ir brincando también aquí a unas notas que voy a ir escribiendo para que sea un poquito más entendible. ¿Sale? Paso número 1. Entonces, vamos a definir los componentes del proceso. Entonces, ¿cuál es mi proceso? ¿Cuáles son las entradas, las salidas y los procesos? Vale. Ahora ya que pueden ver mi hoja, ok, voy a aprovechar para decirles, bueno, este no es algo que se utiliza solamente en informática. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no sé, estudian medicina, a lo mejor van a ver algún diagrama de flujo que les permita observar cuál es un proceso de, no sé, de síntesis de una proteína o una reacción química, etcétera, que vean, estos son los diferentes pasos que hay. Si estudian en administración, pues entonces les va a decir, cuáles son los pasos para realizar un proceso, un procedimiento, etcétera. ¿Cuál es paso 1, paso 2, paso 3? Por ejemplo, para capacitar al nuevo integrante de la empresa, para cuáles son los procedimientos que tenemos en caso de una emergencia, etcétera. Y entonces, en vez de tener que chutarse pues, todo lo que escribió el administrador, puedes ver el diagrama y decir, esto es lo que hay que hacer. ¿Va? Entonces, vamos a hacerlo primero. Dice, definir los componentes del proceso, entradas, salidas, proceso. Y vamos a irnos por lo primerito. Vamos a decir que mi proceso va a ser... A ver, esperemos. Espero que sí se alcance a enfocar esta cosa. A ver, vamos a hacer pausa en lo que trato de enfocar. Entonces, el proceso, vamos a hacer un sándwich de huevo. No soy fan de sándwich de huevo, pero está bien, sándwich de huevo con jamón. ¿Vale? Este nos va a ayudar para poder hacerlo. Ok, primero vamos a definir las entradas. La entrada va a ser la condición por la cual nosotros llegamos a ese proceso. ¿Qué es lo que va a llevarnos ahí? ¿Por qué quisiera yo hacerme un sándwich de huevo? Bueno, pues fácil. Porque tengo hambre, ¿no? ¿Sí? Fácil. ¿Cuál sería la salida cuando termina mi proceso? Pues cuando me como mi sándwich. Y ahora sí, vienen todos los pasos intermedios. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí. Este compadre va a ser entrada. Este va a ser salida.
Y ahora sí, todos los procesos vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué procesos se necesitan o cuáles son los pasos intermedios para poder hacer un sándwich? Pues tengo que, no sé, abrir los panes, por ejemplo, o colocar las tapas. Les voy a decir ahorita en desorden, conseguir ingredientes conforme se vaya ocurriendo. Vayan anotando también, conseguir ingredientes, cocinar el huevo con jamón, por ejemplo. Untarle mayonesa. ¿Qué otra cosa podemos ponerle? Sazonar. Le voy a poner también plancharlo. Ah, se me olvidaba colocar los ingredientes. Ok, vamos a dejar ahorita estos. Entonces, ahorita ya tenemos nuestro primer paso, que es eh, definir los componentes, saber cuáles son entradas, cuáles son salidas y cuáles son los procesos. Fácil, ¿verdad? Sale. Número 2. Colocar los componentes en el orden que aparecen. Entonces, es importante hacer esta aclaración. Los diagramas de flujo indican el orden cronológico, siempre va a ser cronológico, o sea, cómo se van apareciendo en el tiempo, primero uno, cuál es el segundo, cuál es el tercero, así. No importa la jerarquía, no importa cuál sea más importante para el éxito del proceso, lo importante aquí es el orden cronológico, ¿vale? Entonces, dice, paso número 1 sería mi entrada, siempre empezamos con la entrada, o con el inicio, tengo hambre. Número 2, ¿qué sigue? Sería conseguir los ingredientes, ¿cierto? Paso número 3, a lo mejor ahora sí, cocinar el huevo. Ojo, si de repente me acuerdo que un paso se iba aquí y no lo apunté, lo tengo que apuntar aquí arriba en los procesos, ¿ok? Entonces, cocinar el huevo con jamón. Después vamos a abrir las tapas, por ejemplo. Siguiente paso, le unto mayonesa. Siguiente, coloco los ingredientes. Luego digo, vamos a sazonar. Finalmente lo planchamos. Esto es, lo ponemos ahí en el comal o en el sartén para que se dore un poquito el pan, se gratine el queso, etc. Y finalmente, ya para terminar, aquí abajo le ponemos, me como mi sándwich. Y entonces ya tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tenemos la segunda parte, que es colocar mis ingredientes en orden cronológico. Sale, paso número 3. Perdón. Probablemente el paso más difícil de todos y donde hay que tener más cuidado para no equivocarnos. Hacer flechas que unan los procedimientos. ¿Esto qué significa? Del 1 a una flecha que vaya al 2.
del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8 y 8 a 9. Ay, no les puse la cámara, déjenme ver. Aquí está, perdón. Entonces simplemente hice flechas que unan del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9. Ajá. Así de fácil. Entonces no hay que romperse la cabeza, simplemente ya lo tienes en orden, únelos. Listo. ¿Va? Regresamos. Paso número 4. Ahora sí, aquí es donde empieza un poquito la complicación, porque ahora sí depende de la memoria. Insertar los símbolos apropiados a cada procesamiento. Aquí es importante que se memoricen los diferentes símbolos que se utilizan porque es un estándar internacional. Entonces, me ha tocado que me hacen dibujitos como si fueran mapas conceptuales, diagramas de árbol, cosas así, que la verdad se ven muy bonitos. Pero si no tienes el simbolismo adecuado, cuando lo lea otra persona no te va a entender qué es lo que quieres decir. Aquí sí es importante que se manejen los mismos símbolos porque está estandarizado a nivel mundial. Entonces es importante que lo que tú hagas lo pueda entender cualquier persona del mundo. ¿Va? Por eso es importante utilizar el símbolo apropiado. Déjenme regreso por acá. Ahorita solamente les voy a adelantar un poquitín. Símbolos para, por ejemplo, para inicio y fin va a ser un óvalo. Entonces el inicio es un óvalo y el fin es un óvalo. Y en este momento vamos a hacer un pequeño ajuste. Bueno, de un pequeño ajuste. Vamos a suponer que todos estos procesos intermedios son instrucciones puntuales. Una instrucción de donde solo tienes que hacer una sola cosa y ya. No hay, alternativas. Cuando solamente tienes que hacer una cosa, se llama proceso. Y eso va a ser un rectángulo. Ahorita es un ejemplo nada más. No quiere decir que no vamos a hacer cambios. Pero para este caso nos sirve hacerlo así. Cada uno en un rectángulo. Este podría ser nuestro diagrama de flujo final si no hubiera ninguna modificación. Sí. Y entonces ya tenemos cómo funciona nuestro primer diagrama de flujo. Entonces ya tenemos en este caso solo usamos dos símbolos, inicio y fin, y procesos. Y ahora sí, regresamos por acá. ¿Y cuál es el último paso? Paso número 5. Revisa y mejora. ¿Hay algún símbolo que se pueda cambiar? ¿Se nos olvida un paso intermedio? ¿Hay alguna toma de decisiones que se tiene que hacer? Bueno, entonces en esos casos tenemos que regresar a nuestro diagrama y modificarlo. ¿Ok? Seguimos. Ahora sí, símbolos en un diagrama de flujo. Les comentaba, estos se tienen que aprender sí o sí. Entonces también por favor tomen nota de estos. Primero 5. Ojo, son muchos más, pero solamente les voy a enseñar 10 símbolos con los que prácticamente van a resolver todos los problemas. Entonces, para que así no sea complicado. Este primero ya lo manejamos, inicio y fin es un óvalo. Marcan donde impresa el proceso, donde termina y solamente puede haber uno para inicio y uno para fin. Listo. El segundo, que son los procesos, son los rectángulos cuando son instrucciones puntuales. Cuando solamente es una instrucción, una actividad que hacer y ya. El siguiente punto que son la toma de decisiones. Me voy a regresar un poquito aquí para hacer un pequeño dibujo. Una toma de decisiones es cuando hacen una cosa o hacen otra. Por ejemplo, a lo mejor aquí en este diagrama, aquí antes del tengo hambre, yo quisiera decir, bueno, puedo comer pizza o puedo comer hamburguesas, ¿no? Entonces, yo pondría mi rectángulo, por ejemplo, aquí vendría la parte de arriba, vendría la parte de tengo hambre, que es mi inicio, y pongo mi rectángulo. Digo, mi rombo, disculpen, rombo. Y entonces aquí escribiría, quiero pizza.
o sándwich. ¿Para qué nos sirven estos? Los rombos. Bueno, los rombos nos van a permitir dar dos alternativas, un camino u otro. Si yo quisiera de un lado pizza, entonces aquí tengo que hacer un siguiente paso, un siguiente procedimiento, a lo mejor pedirla. Si yo quiero aquí mi sándwich, entonces sigue otro paso. En este caso, ¿cuál sería este siguiente paso? Bueno, sería acá, conseguir ingredientes. Entonces, seguiría luego este y así. Ojo, las tomas de decisiones, esto es importante que lo tengan en nota, solamente permiten dos y solo dos alternativas. Aquí en este caso es pizza o sándwich. No se vale de que, y por aquí le meto una línea más que diga hamburguesas y por acá le meto otra que diga comida italiana. No. Solamente se pueden dos y se acabó. Entonces, a ver, acá. Solamente se pueden dos y se acabó. Si quisieran poner más alternativas, a lo mejor tendrían que desarrollarlo como, ok, aquí es decidir qué voy a querer. Y entonces, opción 1 es, ¿quiero pizza? ¿Sí o no? Si no quiero pizza, quiero un sándwich. Otra toma de decisión, sí o no. No quiero sándwich, quiero hamburguesa. ¿Quiero hamburguesa? Sí o no. Y así. Pero tiene que haber solamente dos alternativas. No se pueden más. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí vayamos todos de acuerdo. Información es cuando tienen que ir ustedes a buscar en algún lugar, o sea, vale la redundancia, información específica. Por ejemplo, si van a hacer aquí lo del sándwich, a lo mejor quieren saber cómo se prepara el huevo y van por un recetario, un libro, para que les diga, el huevo se prepara así, tienes que usar un huevo y ponerle sal, pimienta, las especies que les gusten, etcétera. Entonces, si necesitan información adicional de algún lugar, de ahí se saca. Igual, si tienen que ir a una base de datos, por ejemplo, yo estoy haciendo un programa que evalúe sus calificaciones o que les ponga sus promedios y necesito saber a qué grupo son, a lo mejor necesito que vaya a esa información, o sea, que vaya y busque en una base de datos de qué grupo pertenece tal persona y después ya de ahí trae la información de las calificaciones pertinentes. Entonces, cuando yo requiero información, uso ese símbolo. El conector de páginas es cuando ya tengo muy saturado mi diagrama y ya, por ejemplo, no cabe en mi hoja. Vamos a suponer que yo ya acabé de utilizar todo esto y todavía me faltan un proceso más grande. Vamos a suponer, por ejemplo, este de aquí, digamos que ya no me cupo. Y lo pongo en la siguiente hoja. Entonces lo que hago es agrego el conector de páginas. Entonces voy a hacer aquí un rayoncito. El conector de páginas parece así como el base de home del béisbol. Y entonces aquí le pongo un símbolo. Tengo que decir cuál es el símbolo. Eso quiere decir que tengo que buscar en la siguiente hoja este símbolo o en una hoja posterior este símbolo y me va a decir, este es el siguiente paso. Simplemente quiere decir que se me acabó el espacio para escribir y entonces vamos a poner que aquí arriba está mi otra hoja y entonces tengo que poner el mismo símbolo, en este caso por ejemplo el A, y ya de aquí seguir este paso. Quiere decir que vengo aquí, llego a este paso y de aquí me vengo para acá. Obviamente no tiene lógica en esta secuencia, pero sí sirve para hacer el ejemplo. Entonces este conector lo único que hace es decir, me voy a una página nueva. ¿Vale? Siguiente símbolo. Subrutina. La subrutina se refiere, por ejemplo, cuando los rectángulos que vimos primero se referían hacia actividades puntuales. Por ejemplo, colocar los ingredientes, untar mayonesa, son cosas que se hacen y ya, punto. No hay como que pasos intermedios. Sin embargo, hay otros, como conseguir ingredientes o cocinar el huevo, donde queda un poquito ambiguo, donde uno dice, a lo mejor sí hay pasos intermedios, como si esto fuera o pudiera ser un diagrama de flujo adicional. Por ejemplo, conseguir ingredientes, a lo mejor primero tengo que hacer una pregunta aquí arriba, decir, ¿tengo todos los ingredientes?
Si sí, entonces me sigo el paso 3. Si no, entonces, siguiente paso sería ir a la tienda, comprar los ingredientes y regresar a mi casa. Entonces, una subrutina quiere decir que hay pasos intermedios o pasos adicionales. Y está todo englobado dentro de lo mismo. En ese caso, utilizamos este símbolo. Este es el de la subrutina. Quiere decir que tiene más pasos a seguir y probablemente este punto tenga su propio diagrama de flujo. Entonces, más o menos así va. Quiere decir que es un poquito más grande. Cocinar el huevo, si también incluye más instrucciones, también lo hago una subrutina. ¿Va? Siguiente punto, conector de procesos. Si yo tengo que brincar de una parte de mi diagrama a otra, dentro del mismo, dentro de la misma hoja, por ejemplo, vamos a suponer que, otra vez por acá, de aquí del sándwich, y yo quiero hacer mi sándwich y me quiero venir para acá. Ajá. Entonces, vamos ahorita a olvidar este punto. Tengo dos alternativas. Saco una flecha aquí que atraviese todo esto, todo esto, todo esto y se venga para acá. O puedo simplemente utilizar el conector, que va a ser así, un circulito, y le tengo que poner un nombre. Yo aquí le quiero poner, por ejemplo, B1. Ojo, los nombres de los conectores, tanto de procesos como conectores de página, pueden ser cualquier nombre, nada más que tienen que ser los dos iguales para que se sepa cuál es el siguiente. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras, etc. Y entonces de ahí del B1, me pongo por ejemplo aquí, suponiendo que este es el siguiente paso, B1, y lo uno aquí. Ya está mi flecha. Y ya sé que de aquí sigue para acá. Y no tengo que sacar una flecha que atraviese todo. O si, por ejemplo, de aquí tuviera que conectar hasta acá, no tengo que atravesar todo el diagrama por la mitad, lo cual lo haría pues, bastante feo. Entonces, de esa manera es un poquito más sencillo y más estético. Almacenamiento, que es el siguiente símbolo, se refiere meramente a la parte, ay, me brinqué el de salida al monitor. Salida al monitor tiene que ver, junto con el almacenamiento, únicamente con la parte de computación. Salida al monitor es lo que ustedes quieren que su usuario observe. Por ejemplo, si ustedes le dicen, reproduce un video, no te importa todo el proceso que se hace intermedio para poder llegar a esa conclusión. Simplemente le dices, ábreme esta página y desplégate el video. Si haces una multiplicación, no, y digamos que haces sumas de uno, otro, por ejemplo, 8 más 8 más 8 más 8 más 8 n veces, no necesitas que el usuario vea todos los resultados, solamente necesitas que le muestre el último resultado. Entonces, eso es lo que uno pone en salida al monitor. Almacenamiento es cuando quieres que se guarde en el disco duro o en este estado sólido, en un USB, lo que sea. Que se quede guardado en la computadora es almacenamiento. ¿Va? Y la última del día de hoy, entrada manual. Entrada manual se refiere a eh, cuando ustedes necesitan que el usuario, que una persona les dé alguna información extra para poder pues continuar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un examen, a lo mejor yo necesito que el primer paso es que me diga el usuario, en este caso ustedes, su nombre. Y hasta que ustedes no me dan el nombre, yo no puedo continuar. Entonces, entrada manual es cuando necesitamos para continuar que nos den pues un valor. Entonces, a grosso modo estos van a ser los 10 símbolos que vamos a estar utilizando estas 2 semanas. Ya les dije, hay muchos más, pero con estos va a ser más que suficiente pues para entender la parte básica de esto que son los diagramas de flujo. Ok, ya ahora sí aquí una pequeña pausa. Muy bien, ya para terminar, nada más para que se vayan familiarizando con el entorno que vamos a utilizar, por favor, métanse, bueno, sí, métanse a la siguiente página, draw.io, draw de dibujo.io. ¿Sale?
draw.io. Y entonces le va a salir aquí esto, que les pregunta qué es lo que quieren hacer, crear un nuevo diagrama, abrir un existente, etc. Pues vamos a decir que crear uno nuevo desde blanco. Les va a pedir acceso a su cuenta del Drive, póngansela de la escuela, por favor. Vamos a hacer carpeta raíz, sí. Y entonces esto nos va a permitir, digamos, este es nuestro entorno donde vamos a estar realizando todas nuestras actividades. Ok, ya lo hice un poquito más grande para que puedan observarlo mejor. Entonces, estamos en la página de draw.io y entonces de este lado vamos a tener todos los elementos que utilizamos y de este otro lado vamos a tener la parte de ajustes visuales. Entonces, izquierda son todos los elementos, derecha ajustes visuales. Y entonces aquí vamos a utilizar dos pestañas, la general en la mayoría de los símbolos y la avanzada. Entonces, en general vamos a encontrar inicio, fin, que son los elipses, los rectángulos de procesos, proceso normal, las subrutinas, la toma de decisiones, almacenamiento, etc. Y ya cuestiones más como computación, de aquí los conectores, pues los vamos a encontrar aquí, la salida monitor, también lo utilizamos como almacenamiento, entonces ahí los vamos a encontrar. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. Simplemente voy a agarrar la figura que yo quiero y la pongo. Si quiero escribir algo, pues entonces ahí simplemente le doy doble clic y le escribo. Tengo hambre y ya sé que ese es mi inicio. Puedo editar las cuestiones gráficas aquí, por ejemplo, el estilo del diagrama. Puedo decir, a ver, si quiero que la cuadrícula sea de otro color, por ejemplo, ya está en morada, tenga o no tenga cuadrícula. Puedo cambiarle el fondo si quiero que haya aquí alguna imagen, etcétera. También puedo cambiarle los colores de fondo si quiero, estilos de las figuras, lo que yo quiera. O irme directamente a la figura, cambiarle colores, cambiarle qué tan grueso sea la línea, el color del texto, todo eso lo puedo ir haciendo. Ya tengo mi primera, simplemente agarro la que sigue, la pongo donde quiero hacer y como uno me coloco sobre la primera figura y van a observar que le salen crucecitas, que hay tachecitos. Simplemente hago clic en una de esos tachecitos y arrastro y toco a la siguiente figura en uno de los tachecitos que tiene y ya con eso se conectó. Y con eso para donde yo la mueva se va a ir ajustando. Y ya se tienen que, no se tienen que preocupar por la parte de las flechas, de que se unan, se desunan, etc. Simplemente lo hacen así y lo va siguiendo. Y también pueden dejarlo como un estilo predefinido, pueden dejar colores diferentes, etc. ¿Va? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día jueves con su siguiente clase. Y pues chicos, espero que no hayan quedado dudas. ¿No? Pues el jueves la sacamos, ¿órale? Y ya vamos a empezar a trabajar directamente con esta aplicación de draw.io. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos entonces el jueves. Bonito día.